Bueno, vamos a empezar con el dictado de la materia informática médica. El significado del término que abarca, bueno, intuitivamente podemos inferir de que se trata de las aplicaciones de la informática a la medicina, aunque sería más apropiado hablar de las aplicaciones de la informática en todo el ámbito de la salud. Eh, Sería más adecuado, inclusive, ya a esta altura, cambiar el nombre de la materia de informática médica a informática para la salud o para el cuidado de la salud, como se llama en algunos lugares. De todas maneras, los temas que implica la informática médica los vamos a ir desarrollando a medida que avance el curso para no hablar de términos en abstracto. Así que directamente vamos a empezar con los contenidos. Y en esta primera parte, lo que vamos a ver es una introducción a lo que se denomina ingeniería de requisitos o ingeniería de requerimientos en informática o dentro del área de ingeniería de sistemas en general. Esto tiene que ver con la primera parte del desarrollo, de la adquisición de sistemas informáticos, tanto para una organización o con algún objetivo particular, como podría ser, por ejemplo, el desarrollo de un sistema para determinación de diagnósticos o para automatizar alguna organización de salud. Para hablar de requisitos, vamos a primero hablar un poco de qué son los modelos, básicamente modelos de información, que tiene un poco que ver con lo que se denomina modelo en términos científicos, modelo de la realidad. ¿Qué son los sistemas? Primero vamos a dar una idea de sistemas en general y particularmente vamos a hablar de sistemas de información y sistemas informáticos. Y después vamos a conocer algunas herramientas que nos van a permitir evaluar los requisitos informáticos para la automatización de una organización o, como hablábamos hace unos minutos, de un sistema, por ejemplo, para la determinación diagnóstica o de soporte a la determinación de un diagnóstico. ¿Para qué hablamos de modelos? Bueno, hablamos de modelos para poder hablar de la realidad, para poder tener un lenguaje común acerca de lo que vamos a abordar como parte de la realidad. Básicamente, ¿por qué? Porque cualquier aspecto de la realidad normalmente es complejo, especialmente cuando lo abordamos en primera instancia. Pensemos, por ejemplo, en qué percepción tenemos de la facultad, de la carrera, en los inicios, la primera vez que llegamos, por ejemplo, acá a la Quinta Agronómica, o a cualquier lugar que tengamos como universidad, como carrera, y se nos presentan aulas docentes, docentes de distintos tipos, de distintas materias, oficinas administrativas, no sabemos dónde ir primero, cómo empezar un trámite, cómo ir a asistir a una clase, etcétera, etcétera. Pensemos, por ejemplo, qué pasa cuando observamos alguna plaqueta circuital, como la de una computadora. Cualquier aspecto, ya sea tecnológico o social, generalmente representa un sinnúmero de componentes que tienen que ver entre sí y no conocemos en su principio, al principio, cómo es la interacción entre los diferentes componentes, qué significa cada cosa, etc.
Entonces, generalmente, intuitivamente, lo que vamos haciendo son representaciones mentales que van actuando en nuestra memoria, en nuestro conocimiento, en cómo vamos relacionando las cosas, para poder ir aprendiendo esa realidad y poder ir interactuando. Una primera definición acerca de lo que es un modelo la podemos tomar en esta parte, donde dice que es la percepción de la realidad, que en nuestro caso podría ser una organización de salud, como un hospital o un centro de atención primaria, para hablar de algo más sencillo, la facultad, que la ponemos en algún formato. Ese formato puede ser una representación mental propia, o puede ser un diagrama, o puede ser un texto, donde lo comparemos con alguna otra cosa. Vamos a ir viendo diferentes representaciones de los modelos, pero en definitiva puede haber diferentes tipos de lenguaje, pero que de alguna manera van a ir representando nuestro conocimiento de la realidad. Normalmente cuando empezamos a representar las cosas en diagramas o en algún lenguaje de texto o fórmula inclusive, eso tiene que ver con la necesidad de que esa representación sea compartida con otras personas, que también van a terminar interactuando con el modelo. Ningún aspecto de la realidad se percibe de manera completa. Por ejemplo, pensemos en el mapa de la Argentina, en algún aspecto de la Argentina que nosotros queremos observar dentro del contexto del mapa mundial. En este caso tenemos un punto de vista, un motivo de interés acerca del mapa del mundo. Y en este caso esta persona, por ejemplo, tiene un motivo geográfico desde el punto de vista de mapa de ríos, montañas, etc. Diferente a este otro, donde el interés es del mapa político de la Argentina. Normalmente cualquier aspecto percibido de la realidad tiene una motivación diferente. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de un modelo hay que pensar en especificar cuál es nuestro punto de vista acerca de la realidad de la que vamos a hablar. Otro aspecto importante es de que no siempre nos interesa percibir una determinada realidad con un nivel de detalle muy alto. Y a eso se refiere esta parte del nivel de profundidad con la cual representamos un modelo. Eso se suele denominar granularidad del modelo. Por ejemplo, en este caso, vemos el mapa de la Argentina con su contorno nada más, con su frontera. Y en este otro caso, la mirada es un poco más profunda. Nos interesan ríos, montañas, etc. Entonces tenemos por un lado que cuando representamos un modelo, tenemos que tener en cuenta el punto de vista y la granularidad del modelo. Veamos un poco más acerca de el significado de estos puntos de vista con algo que medianamente conocemos, que es la universidad. La universidad la podemos ver desde un punto de vista que llamamos punto de vista 1, que es su estructura académica. Básicamente, y con una granularidad o un nivel de profundidad muy pequeña, podemos ver que la universidad se conforma con el rectorado. Del rectorado dependen
facultades, medicina, ciencias exactas, derecho, económicas, etc. Las facultades normalmente están subdivididas en departamentos, la FACET es un ejemplo de eso. Los departamentos, a su vez, contienen cátedras. Podríamos hacer subdivisiones más pequeñas, por supuesto, y dentro de la misma estructura académica plantearnos un nivel de granularidad más profunda. Por ejemplo, cómo está compuesto el rectorado desde un punto de vista académico, cómo están compuestas las cátedras también desde un punto de vista académico, profesor titular, asociado, etcétera, etcétera. Pero cortemos ahí con ese nivel de granularidad y pasemos a un segundo punto de vista, que es un punto de vista más apropiado para contadores, para la tesorería de la universidad. En ese sentido, la universidad básicamente está subdividida a grandes rasgos entre aquellos ítems que representan ingresos para la universidad y otros ítems que representan egresos. Dentro de los ingresos, el más importante de todos son los fondos del Estado Nacional, después aportes por convenios de transferencias al medio, a veces aportes de alumnos, y en algunas oportunidades financiamiento externo por algunos convenios con instituciones u otros estados. Por otro lado, los egresos, obviamente los más importantes tienen que ver con sueldos, materiales didácticos, equipamiento, mobiliario y financiamiento de proyectos de investigación. Acá tenemos dos puntos de vista diferentes que tienen que ver con modelos que en definitiva son modelos que ya existen y son usados por diferentes grupos de personas. Siempre es importante tener en cuenta de que además de el enfoque o punto de vista que tenemos de un modelo, de un aspecto de la realidad que vamos a representar con nuestro modelo, que además de el nivel de granularidad que nos interese, o sea, si es más profundo o menos profundo nuestro conocimiento acerca de esa realidad, y además del lenguaje de representación que vayamos a usar, fórmulas, diagramas circuitales, diagramas de bloques, dibujos, textos, etc., es muy importante tener en cuenta que los modelos se construyen a medida que va avanzando nuestro conocimiento. Es un proceso normalmente iterativo, o sea, un proceso en el cual plasmamos nuestro conocimiento en ese lenguaje de representación, podemos discutirlo, conversarlo con otras personas que van a interactuar con eso, mejorarlo, contrastarlo con la realidad, a ver si ese modelo funciona o tiene algunas partes equivocadas. Ese tipo de cosas las vamos a ir desarrollando en clases posteriores con herramientas propias, con lenguajes de representación que vayamos a usar, cómo es ese proceso iterativo de conocimiento. Bueno, la palabra sistema es usada muy asiduamente por todos, a veces sin mucha precisión y aunque intuitivamente se tiene una idea al respecto, es conveniente dar una definición un poco más precisa, aunque no vamos a entrar en muchas formalidades. O sea, vamos a trabajar con un nivel de granularidad y precisión relativamente pequeño, pero conveniente para nuestras necesidades. Vamos a trabajar mucho con esta definición. Un sistema es un conjunto de componentes que actúan de manera interrelacionada y que lo hacen con algún propósito determinado. Ejemplos de sistemas son
las organizaciones. La universidad es un sistema de componentes. Componentes son personas y no necesariamente personas. Programas de computadoras también. Otros tipos de elementos que trabajan de manera interrelacionada y lo hacen con un propósito determinado. El propósito determinado, en realidad hay varios propósitos determinados. Uno es brindar educación de tercer nivel, generar profesionales para el medio, desarrollar en algunos casos algo de investigación científica, transferir conocimiento al medio, etc. De eso se trata los elementos que componen esta definición de sistema, que son componentes, interrelación y propósito. Cada vez que veamos un sistema, lo vamos a ver desde ese punto de vista. Componentes, interrelación y propósito. Una subdivisión habitual que se hace respecto de los sistemas es la de sistemas naturales, aquellos que no dependen de la actividad del hombre, y los sistemas artificiales, o sea, aquellos que están construidos, desarrollados por el hombre. En realidad, hoy en día también hay sistemas híbridos donde hay componentes de ambos. En todos los casos, tanto en sistemas naturales como en sistemas artificiales, se aplica la definición que dimos con componentes, las interacciones entre los componentes y el propósito del sistema. En muchos sistemas naturales particularmente es sencillo poder determinar su propósito. Los sistemas artificiales se hacen con algún propósito, si no obviamente no se haría. Vamos a empezar viendo un ejemplo de sistema natural, como por ejemplo este del sistema vascular. Como componente tenemos corazón, arterias, venas y capilares. Son los componentes del sistema cardiovascular. Interacciones, bueno, el corazón, uno de los componentes, bombea sangre, que no lo pusimos como parte componente, pero es parte componente también del sistema, por el circuito arteriovenoso, o sea, arterias, venas y capilares. Y el propósito es el intercambio de elementos. En realidad a nosotros nos interesan los sistemas artificiales, particularmente un grupo de sistemas artificiales que son los sistemas de información. Para aplicar la definición general que dimos, un sistema de información es un sistema cuyo propósito es recolectar, almacenar, procesar y comunicar la información. Es un comienzo por el final de la definición, pero definamos los componentes. Esos componentes pueden ser computadoras, ya vamos a hablar de pueden ser de cualquier tipo, personas, redes de comunicaciones, papeles, medios de transporte, interfaces, etcétera, que interactúan entre sí. Fíjense que las computadoras pueden ser componentes de los sistemas de información. En realidad, el concepto de sistema de información es anterior a la existencia de computadoras y por eso ponemos ese pueden ser. En realidad, hoy es muy difícil pensar en un sistema de información donde las computadoras no estén involucradas y particularmente donde las redes de computadoras no estén involucradas, que no esté involucrado Internet inclusive, como medio. Y normalmente el sistema de información funciona como soporte a las actividades de alguna organización determinada. Particularmente puede ser
como ya dijimos, un hospital, puede ser la universidad, el sistema de alumnos con el que ustedes están acostumbrados a interactuar, cuyo propósito en general o por lo menos parcialmente conocen. Es un sistema de información con muchos de los componentes que acá mencionamos. Y el propósito también. En particular, cuando los sistemas de información contienen computadoras, elementos de comunicaciones, etc., estamos hablando de sistemas informáticos. Los sistemas informáticos particularmente tienen componentes que son muy típicos, muy propios a ellos, que son el hardware, que son los elementos tangibles del sistema de información, las computadoras, las impresoras, mouse, etcétera, etcétera. Todo aquello que permite dar soporte al almacenamiento de información, al procesamiento, etcétera. El software, que son los programas que permiten procesar, almacenar y transmitir la información almacenada, ingresada en el sistema. Los repositorios de datos, que son particularmente bases de datos organizadas, estructuradas de diferentes maneras propias a cada sistema. Y que permiten almacenar datos durante un tiempo para procesarlos después en el mismo u otro lugar, imprimirla, mostrarla, etc. Las comunicaciones, que son las que permiten conectar los diferentes componentes de el hardware, particularmente las diferentes computadoras, los diferentes puntos de acceso donde llegamos con información a la computadora. Normalmente está compuesta por cableado o no, Wi-Fi, 4 o 5G, como elementos donde normalmente comunicamos los teléfonos celulares, que también son parte del hardware del sistema de información. También son parte de los sistemas, los sistemas informáticos los procedimientos y los recursos humanos del sistema, que dentro de esto hablamos de reglas e instrucciones bajo las cuales se realiza todo el tratamiento de información. En general, parte de las reglas suele estar incorporada dentro del propio funcionamiento del software, pero otra parte puede estar destinado a que los operadores humanos sepan cómo se realiza correctamente una tarea. Acá tenemos una relación entre los conceptos que vimos, enfocada, direccionada hacia el motivo de nuestro interés, que en definitiva van a ser los sistemas de información en el área de la salud. En esta elipse más grande tenemos los modelos, que son las representaciones de la realidad de las que hablamos, sin poner ningún tipo de restricción acerca de qué característica debiera tener esa realidad. Sin embargo, cuando ya hablamos de sistemas, en el caso de los sistemas, de nuestra visión de representación de los sistemas tienen que tener, para ser tales, una restricción de ser componentes que interactúan entre sí, que tienen algún propósito determinado. Cualquier representación del sistema, ya sea gráfica, matemática, etcétera, en definitiva va a ser el modelo de un sistema.
Y si hablamos de sistemas de información, donde también hay representaciones hechas en calidad de modelos de sistemas de información, estamos ya en esta elipse más pequeña. Nuestro interés va a estar puesta acá, en el área que denominamos dominio de la salud. El término dominio aquí tiene que ver con lo que ya conocen del concepto de dominio en teoría de conjuntos, aunque no aplicado de una manera tan formal matemáticamente, pero dominio es aquello de lo que vamos a hablar, donde van a estar nuestros componentes, nuestras interrelaciones, etcétera, etcétera. Dominio, cuando hablamos de un dominio universidad o cuando hablamos del dominio facultad, por ejemplo, del dominio FACET, significa que nos van a interesar los componentes que son propios a la FACET, donde se producen determinadas interrelaciones entre los componentes de la FACET, alumnos, docentes, no docentes, sistemas de alumnos, etcétera, etcétera. Todo eso constituye parte del dominio de la FACET. La FACET está relacionada con el rectorado de la universidad, pero no va a ser parte del dominio de la FACET. Va a ser parte de las interacciones externas, van a tener que ver con el propósito del sistema FACET, pero el rectorado en sí no es parte de ese dominio. Bueno, ya tenemos la relación entre los conceptos. Ahora que ya tenemos idea de lo que es básicamente el concepto de un modelo, de un sistema de información, y que tenemos nuestro objetivo, que va a ser básicamente el dominio de la salud, en el cual vamos a trabajar particularmente con diferentes elementos del dominio de la salud. No vamos a abarcar todo el dominio de la salud, siempre se toman elementos particulares, definidos, o sea, dominios que van a ser subdominios del dominio de la salud. Vamos a tratar ahora de adentrarnos en cómo se construye un modelo, básicamente. Un modelo de un sistema informático. El modelo nos va a permitir interactuar con otras personas que también están interesadas en el modelo y que posteriormente podrían ser, por ejemplo, los desarrolladores del sistema informático o los usuarios del sistema informático. Bueno, nosotros estamos ubicados como objetivo en la elipse más pequeña. ¿Qué es lo que queremos? Modelar un sistema de información que responda a las necesidades de un sistema o de una organización, particularmente en el caso nuestro de una organización relacionada con la salud. No es solamente restringido a organizaciones de salud como hospitales, laboratorios, etcétera, sino también puede ser algo más directo respecto de la salud, como la determinación de un diagnóstico, el desarrollo de tratamientos, etc. Para eso lo que tenemos que hacer es empezar conociendo la organización real donde va a estar inserto ese sistema de información. Otra vez, no solamente hablamos de organización, sino también en caso de que hablemos de determinaciones diagnósticas, de tratamientos, tenemos que conocer de qué se tratan esos procesos, cuáles son los ítems de información involucrados. ¿Qué es lo que significa modelar todo eso? Desde el punto de vista, y eso como siempre en el tema de los modelos es importante, cuál es el punto de vista que asumimos, y el punto de vista nuestro es la creación, el desarrollo de un sistema informático.
Pensemos en una organización de salud donde tenemos entonces determinado que nuestro enfoque particular es el desarrollo de un sistema de información. Eso significa que descartamos de nuestro enfoque aquellas actividades que no sean relevantes para el sistema de información. Por ejemplo, si la compra de insumos para la limpieza u otro tipo de actividades no son importantes para nuestro sistema, quedan fuera del enfoque. Entonces, dentro de nuestro enfoque tenemos que conocer cuáles son las personas o roles que desempeñan actividades, los recursos que usa la organización, y ambos van a conformar los componentes del sistema. De ahí tenemos que conocer cuáles son las actividades mediante las cuales esos componentes se van interrelacionando. Y obviamente para determinar el objetivo del sistema de información tiene que estar claro el objetivo de la organización en sí, los propósitos de la organización sobre la cual vamos a desarrollar o modelar previamente el sistema de información. Algunos ejemplos típicos existentes en una organización de salud donde hay actividades y componentes, son estos que vemos en la lista. Cómo se compran insumos, ese ítem es una actividad, pero que en definitiva relaciona componentes tales como los propios insumos y quiénes son los encargados de hacerlo. Y qué otras cosas se mueven en la compra, como por ejemplo formularios, papeleríos, dinero, cuentas bancarias, etc. Lo mismo para la gestión de reparación de equipos, la resolución de emergencias en el ámbito de una organización de salud, la derivación de pacientes, la gestión de turnos de guardia, etc. Bueno, ahora vamos a introducir un término nuevo que vamos a utilizar mucho, que viene de las matemáticas, particularmente de teoría de conjuntos, y ese término es el dominio. El dominio es la definición de aquel aspecto subconjunto particular de la organización de salud en nuestro caso, al cual nos vamos a referir como modelo de sistema. ¿Qué es lo que queremos modelar de la organización? Ese va a ser nuestro dominio. O sea, el dominio va a ser aquel aspecto particular de la organización, supongamos un hospital. El hospital tiene consultorios externos, laboratorio, administración de historias clínicas, administración de personal, tesorería, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene una serie de subsistemas. Supongamos que nosotros queremos enfocarnos en un lugar particular de esa organización, de ese hospital, y tomemos como ejemplo el laboratorio. Bueno, el laboratorio potencialmente puede ser un dominio del modelo que pretendemos realizar. Ahora, el decir laboratorio no necesariamente define de por sí el dominio. Tenemos que volver a pensar que cuando hablamos de modelos, siempre hablamos desde algún enfoque particular. Recuerden cuando hablábamos de la universidad, del enfoque académico, donde veíamos rectorado, facultades, departamentos, etcétera, y del enfoque administrativo, donde veíamos subsidios, sueldos, etcétera, etcétera. El laboratorio, particularmente, puede ser que no nos interesen algunos aspectos administrativos del laboratorio, sino que tengamos como objetivo el manejo de los componentes que se usan, los componentes químicos que se usan y las muestras
La manipulación y administración de componentes y muestras. Bueno, una vez que definimos eso, ese va a ser nuestro dominio. Entonces, todo nuestro enfoque se va a centrar en eso. Vamos a hablar del dominio de nuestra organización y ya sabemos que estamos hablando de la manipulación y administración de componentes y muestras del laboratorio. Cualquier desarrollo de un modelo de dominio, particularmente que tenga que ver con automatizar alguna organización o, como también dijimos, desarrollar un sistema que facilite el diagnóstico de alguna enfermedad, el tratamiento, etcétera, etcétera, necesita de la intervención de mínimamente algún grupo de personas. Uno es quien va a desarrollar el modelo de carácter técnico para poder hacer la automatización después, o sea, todo el proceso de diseño de software, programación, estructura de hardware. Pero por otro lado se necesita también la presencia de los especialistas en el tema que queremos automatizar. Si estamos hablando de una organización tipo hospital o de una parte del hospital, si nuestro dominio es alguna parte de un hospital como el laboratorio bioquímico del hospital, necesitamos mínimamente la participación de algunos de los miembros del laboratorio bioquímico, de aquellos que van a intervenir con el sistema. No solamente ellos, seguramente potenciales usuarios del sistema, aunque no fueran bioquímicos, por ejemplo, administrativos, que se dediquen a la manipulación de muestras, al manejo de insumos del laboratorio, tienen su pequeña especialidad en el dominio y por lo tanto es necesario conocer su experiencia, todo lo que ellos conocen acerca de la tarea que realizan para poder plasmarlo en el modelo. Ahora, ese modelo del que estamos hablando necesita ser validado por todas esas personas. O sea, ellos nos explican, digamos que nosotros estamos construyendo el modelo, ellos nos transmiten su expertitud, su conocimiento acerca de cómo se desarrollan las tareas y nosotros tenemos que traducirlo en un modelo, en un lenguaje de modelado que también pueda ser comprensible por ellos, para que puedan validarlo y para que grupalmente pueda llegarse a un modelo definitivo. O sea que estamos hablando de un modelo que no es técnico, que no usa un lenguaje específico para ser entendido, por ejemplo, por los programadores. Este modelo no técnico del que hablamos se denomina modelo conceptual. O sea, siendo modelo de dominio, porque se refiere al dominio de aplicación donde vamos a trabajar nosotros, a nuestro lugar de interés, al mismo tiempo es un modelo que se llama modelo conceptual. El modelo conceptual es un modelo de dominio desarrollado en un lenguaje de fácil comprensión para que pueda permitir interactuar a todos los interesados. Y acá vamos a introducir un término nuevo. Ese término nuevo tiene que ver con todos los interesados, es stakeholders. Stakeholders es un término que se refiere a todos los participantes e interesados en el desarrollo de un proceso de automatización de una organización, de un asistente para diagnósticos de enfermedades, etc. Entonces, sintéticamente, un modelo de dominio es cualquier modelo
que se refiere a un dominio determinado en cuestión. Pueden ser modelos técnicos con los que trabajan los programadores, pueden ser los modelos de la propia organización, como organigramas, workflows, etc. Y también los modelos conceptuales de los que acabamos de hablar son modelos de dominio. Un modelo conceptual es un concepto un poquito más restringido. Es también un modelo de dominio, pero no necesariamente es un modelo técnico. Es un modelo que en algún lenguaje determinado de representación permite que puedan interactuar todos los stakeholders o interesados en el desarrollo del sistema. Entonces ahora vamos a centrarnos en el desarrollo del modelo conceptual que nos permita interactuar con el resto de los stakeholders para poder desarrollar e ir perfeccionando el modelo. Para el desarrollo de un modelo conceptual, primero necesitamos un método que nos permita determinar qué es lo que hay dentro de nuestro dominio, que sea necesario modelar de acuerdo al punto de vista que hemos definido de ese dominio, qué queda fuera también del dominio y cómo se vincula nuestro dominio con el resto del mundo. Eso, fíjense que tiene mucho que ver con nuestra definición previa de sistema. Buscar los componentes, cómo interactúan los componentes entre sí y la conexión con el resto del mundo, en definitiva, tiene que ver con la definición con los objetivos de ese sistema. Y para eso necesitamos alguna herramienta que en definitiva es un lenguaje de representación que nos va a permitir expresar ese modelo, desarrollarlo y compartirlo con el resto de los stakeholders. Puesto en una perspectiva temporal, el modelo conceptual es el primer paso previo al desarrollo de un modelo técnico, de uno o más de un modelo técnico. O sea, el modelo de dominio que representa la organización discutida con el resto de los stakeholders está en esta primera etapa de modelo conceptual y una vez que está acordado, se construye o se pasa al departamento de informática o empresa, etcétera, etcétera, para el desarrollo del modelo técnico que permita desarrollar el software para automatizar la organización. Fíjense que acá en la parte de modelos conceptuales pusimos dos modelos, que no necesariamente, obligatoriamente tienen que ser dos. En primer lugar, aparece este modelo 1 de la organización actual, o sea, la organización, modelo de la organización tal como está en este momento. Y después aparece un modelo 2 que habla de organización modificada. Eso es porque potencialmente cuando uno desarrolla un sistema de software para una organización, el esquema general de la organización muchas veces se ve modificado. Pero obviamente esto no es obligatorio. Puede ser de que el modelo, por ejemplo, cuando estamos hablando de un modelo de software que permita asistir al médico en cuanto al diagnóstico de una enfermedad, esta dualidad de modelos de antes y después no tiene mucho sentido. O sea que este tipo de modelo 2, de organización modificada, es válido cuando la inserción de un modelo de software va a producir alguna modificación en el sistema. Pero lo importante acá es el hecho de que desde el punto de vista temporal tenemos primero un modelo conceptual y a partir del modelo conceptual el desarrollo del modelo técnico, básicamente de diseño técnico del sistema informático, la expresión en lenguaje de programación y base de datos
Y finalmente, el último modelo es el software expresado en lenguaje de máquina o lenguaje binario, una vez que el software ha sido compilado, testeado, etc. Bueno, el proceso de construcción del modelo conceptual, que ya definimos, del cual ya hablamos bastante, por lo menos para saber de qué se trata, se denomina ingeniería de requisitos o ingeniería de requerimientos. Es un proceso donde intervienen no solamente los técnicos, sino el resto de los stakeholders. Y es básicamente la primera etapa del proceso de ingeniería de sistemas informáticos. Ahora vamos a tratar de ver de qué se trata este proceso de construcción del modelo conceptual. Es una etapa que podemos definir básicamente como una etapa social, dado que son varios los participantes, eh, que son los que están en esta lista, los stakeholders, aunque no necesariamente siempre todos. Por un lado está el cliente, el que solicita el desarrollo del sistema informático. Puede o no, por otro lado, haber un financiador. De hecho, cuando hablamos del laboratorio de un hospital, el cliente puede ser el propio laboratorio, pero no necesariamente el financiador va a ser el laboratorio. Lo más probable es que el financiador sea el Sistema Público de Salud, el CIPROSA en Tucumán. Por otro lado, están los usuarios que también tienen su aporte en la construcción del modelo de dominio y en las verificaciones posteriores del desarrollo del modelo. Otros expertos del dominio tipo laboratorio, uno en realidad podría consultar con informáticos que hayan intervenido en el desarrollo de sistemas para laboratorios u otros bioquímicos que ya hayan pasado por un proceso de automatización del laboratorio y por otro lado, obviamente, el personal técnico que va a desarrollar el sistema, o sea, los informáticos. El motivo de la participación de todos es básicamente porque tenemos diferentes expertos en diferentes tareas que tiene cada uno su propio aporte y porque tenemos que tener en cuenta que la implementación del futuro sistema informático seguramente va a afectar el modo en que cada uno va a realizar posteriormente sus tareas. Siempre hay que tener en cuenta que como es una tarea social, hay diferentes visiones del problema, muchas veces hay choques de intereses en cuanto a visiones de cómo se desarrollan las cosas y cómo se debieran a futuro desarrollar las cosas. Muchas veces, inclusive en sistemas grandes, hay aportes de culturas diferentes en el desarrollo de un sistema. La construcción del modelo conceptual es un proceso desarrollado con los stakeholders, pero que tiene un carácter incremental e iterativo. Es incremental porque obviamente cuando pensamos en una organización cualquiera, pequeña o grande, como dijimos al principio, cualquier aspecto de la realidad tiene un grado de complejidad importante, de componentes, de interacciones. Por lo tanto, uno va fijando dentro del dominio, va fijando atención en determinados lugares. Y a partir de esos lugares, de esos aspectos,
va haciendo crecer el modelo hasta llegar al dominio completo. También es iterativo porque el proceso de manera inmediata no permite normalmente profundizar en los diferentes aspectos de la organización. Por lo tanto, el nivel de granularidad de lo que vamos construyendo va incrementándose a medida que va pasando el tiempo y que vamos retomando los mismos aspectos previos del modelo. O sea, fijamos, por ejemplo, un aspecto del laboratorio inicialmente, como podría ser la adquisición de insumos. Inicialmente lo vamos a tomar con poco nivel de detalle y a medida que vayamos discutiendo con los stakeholders vamos a ir haciéndolo crecer al modelo y profundizándolo. La primera etapa del proceso es la etapa donde uno toma cierto conocimiento del modelo, desarrolla quizás un modelo mental inicialmente del dominio o de una parte del dominio, y esa etapa se denomina elicitación. Ya vamos a ver un poquito más en la diapositiva que viene de qué trata este término, de dónde viene este término. La etapa siguiente es la construcción propia del modelo, que es la especificación. Aquí vamos a ver más adelante algunas herramientas que nos van a permitir escribir, diagramar el modelo en un lenguaje comprensible por el resto de los stakeholders. ¿Para qué? Para que después hagamos participar al resto de los stakeholders en lo que se denomina validación del modelo. Normalmente, la validación del modelo trae aparejado que hay algún cuestionamiento, algún cambio de enfoque o alguna carencia vista por alguno de los expertos respecto de el diagrama del modelo que nosotros les presentamos. Por lo tanto, se retorna parcialmente, se genera una iteración nueva donde profundizamos la toma de conocimiento del modelo, después perfeccionamos la diagramación, la especificación del modelo y volvemos a validarlo hasta que nos ponemos finalmente todos de acuerdo y termina el proceso de ingeniería de requisitos. El término elicitar, el verbo elicitar en realidad no es un verbo que exista en el español, así que es parte de la jerga informática común, traerlo desde el inglés al español, así como se usa el término hacker, software, etcétera, etcétera. Viene del verbo to elicit, que básicamente significa sonsacar. Con estos términos, sacar arteramente algo por debajo del sitio en el que está, procurar con maña, a veces aunque suene raro, que alguien diga o descubra lo que sabe o resuelva. Esto quizás, esta última acepción no tiene mucho que ver, pero en realidad lo que significa todo esto es de que el trabajo de obtener, el trabajo social de obtener conocimiento acerca del funcionamiento de una organización, a veces es una tarea un poco detectivesca. Bueno, vamos a empezar a desarrollar nuestro método de desarrollo del modelo conceptual. No es el único, hay diferentes métodos para la construcción de modelos de dominio y particularmente de modelos conceptuales. Nosotros vamos a desarrollar solamente uno
con el cual vamos a después aplicar a algunos ejercicios. Básicamente vamos a comenzar por una tarea inicial que es la definición de los límites del sistema de información. O sea que en nuestro modelo de dominio, nuestra tarea inicial va a ser cómo interactúa con otros sistemas. En vez de preocuparnos al principio por cómo es adentro el funcionamiento de nuestro dominio, vamos a empezar por qué es lo que le da sentido a nuestro dominio como sistema, cuál es el sentido de su existencia en definitiva, basado en su interacción con el resto de los sistemas. Para eso vamos a usar nuestra primera herramienta de representación, que va a ser el diagrama de contexto. El diagrama de contextos es entonces una herramienta que tiene como objetivo modelar la relación de nuestro dominio con el resto del mundo, digamos, con aquellas entidades con las que tiene algún tipo de interacción y en definitiva son las que dan como producto la definición propia del sistema hospital en este caso. En este ejemplo lo que tenemos es básicamente un hospital público. Ese es nuestro dominio. Fíjense que adentro del dominio no estamos diciendo, diagramando, dibujando absolutamente nada. Es como una caja negra que interactúa con el resto. Obviamente, una de las entidades con las que interactúa, la más importante, porque en definitiva es la que le da sentido de existencia, son los pacientes. Entonces fíjense que dibujamos como una elipse nuestro dominio y con rectángulos cada una de las entidades con las que interactúa. Pacientes, como dijimos, obras sociales, gobierno. Esta es muy importante porque estamos hablando de un hospital público, y esta con la que sintetizamos otras fuentes de financiamiento. El otro elemento del diagrama de contexto son estas flechas que fíjense que a veces tienen una punta de flecha, o sea, una sola dirección, y en algunos casos tiene dos direcciones. En el caso de los pacientes, por ejemplo, el servicio de atención médica es un servicio que se presta desde el hospital al paciente, como la emisión de certificados, por ejemplo, los certificados de aptitud física que se emiten para escuelas. Los pacientes, por el contrario, llevan documentación personal al hospital, y hay formularios que los hospitales les entregan a los pacientes tienen que llenarlos y devolverlos al hospital. Pero fíjense que tenemos por un lado nuestro dominio, por otro lado está la entidad externa que se relaciona con el dominio, y las flechas tienen que ver con la información y o los elementos que se intercambian entre esas entidades y nuestro dominio. Después aparece esta otra, obras sociales. Las obras sociales reciben las facturas de servicios realizados a sus pacientes en un hospital, y después las obras sociales tienen que pagar al hospital sus servicios. Esto más que cobra debería ser paga. El gobierno
es quien genera los aportes económicos al hospital, quien designa personal eh, y recibe por parte del hospital informes y comprobantes de todo lo que tiene que ver con la gestión. O sea, el hospital rinde cuentas al gobierno, particularmente con la entidad que designa el gobierno, en el caso de Tucumán, el Sistema Provincial de Salud. Y después aparecen otras fuentes de financiamiento que suelen tener los hospitales, entidades de caridad, de bien público, etcétera, que realizan aportes económicos. Y obviamente el hospital tiene que generar informes y comprobantes de la gestión que realizan con el dinero, en qué gastan y cómo lo gastan. Y para obtener nuevos financiamientos, muchas veces lo que hacen es desarrollar proyectos y enviarlo a entidades tipo, inclusive Banco Mundial u otro tipo de entidades. ¿Para qué hacemos el diagrama de contexto? Bueno, básicamente en el proceso inicial hacemos abstracción del contenido, de qué es lo que tiene y cómo interactúan los componentes propios del sistema. O sea, lo vemos como una caja negra y nos centramos en la relación de nuestro dominio con el medio externo. Eso nos permite definir con precisión el propósito que tiene el sistema del dominio que hemos seleccionado, qué componentes externos interactúan o entidades o personas interactúan con el sistema y qué es lo que intercambia. Dinero, servicios, información, insumos, formularios, etc. A partir de esto, de la realización del diagrama de contexto, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa adentro para dar respuesta a esas interacciones? ¿Qué componentes debe tener y cómo se ha organizado todo el dominio para poder responder a esas interacciones con el medio externo? Bueno, acá tenemos alguna serie de técnicas y herramientas que son útiles para la posterior construcción del modelo. Algunas son obvias, ya que se trata de una tarea social, obviamente tenemos que entrevistarnos con las personas que son expertas en el dominio que realizamos. Ya hablamos de usuarios, en el caso del laboratorio no solamente operadores, sino los propios bioquímicos. También a veces es importante en una organización para ver cómo se desempeña, cómo es el movimiento de su personal, cómo trasladan insumos, etcétera, la observación del trabajo de la organización. El estudio de documentación, gran parte del sistema de información en organizaciones que no han sido previamente automatizadas está concentrado en los formularios que suelen tener, donde se escriben cosas, y si no, estamos hablando de documentación electrónica propia de sistemas previos, o sea que el análisis de sistemas informáticos previos también es parte de este estudio de documentación. Estas son básicamente todas técnicas de licitación. Cuando queremos agregar especificación, una primera técnica muy sencilla es la del diccionario. El diccionario nos permite acceder en primera instancia al lenguaje propio que tiene una organización respecto de determinados temas, de su jerga particular de trabajo. Ya vamos a ver con un ejemplo la importancia que tiene eso. Después aparecen otras técnicas que no vamos a usar, el análisis de tareas, análisis metas de objetivos.
casos de uso va a ser una técnica que sí vamos a usar, importante, y después aparecen otras como escenarios o el prototipado. El prototipado se utiliza mucho cuando termina el proceso en páginas web, por ejemplo, donde se desarrollan páginas web para que el usuario final o el cliente pueda ver e interactuar si está a su gusto, si es lo que espera, si responde a las necesidades de la organización y después se terminan desarrollando los ajustes necesarios a partir de ese prototipo. Volviendo a la licitación, particularmente al desarrollo de entrevistas, generalmente las entrevistas conviene planificarlas, elaborar cuestionarios, eh, documentarla, a veces anotando o a veces grabando, y después conviene hacer un trabajo de reelaboración, lectura de las preguntas y como es un proceso iterativo, seguramente a partir de las respuestas que obtuvimos van a aparecer nuevas dudas. Bueno, siguiendo con las entrevistas, que suele ser una de las partes iniciales y más importantes del proceso de licitación, las entrevistas obviamente se pueden realizar con cualquiera de los interesados y qué es lo que vamos a preguntar tiene mucho que ver con el nivel de conocimiento nuestro previo a ese tipo de dominios. Por ejemplo, cuando se trata de un hospital, pensemos en el área de consultorios externos de un hospital o podría ser de una clínica. ¿Qué información se requiere del paciente cuando solicita el paciente ser atendido por un médico? Eh, ¿Cuántos turnos por médico se dan diariamente? ¿Cómo se organizan los turnos? ¿Dónde y cómo se guardan las historias clínicas de los pacientes? Y preguntas que pueden tener que ver con un conocimiento más avanzado, ya sea porque hay un conocimiento previo o porque estamos en algún segundo o tercer ciclo de entrevistas, es para resolver dudas más puntuales. Si el paciente pertenece a una obra social, cuál es la documentación que se requiere para poder después facturar a la obra social. Posterior a las entrevistas, el estudio de documentación de la organización es también importante. Formularios, reglamentos que fijan el alcance de tareas, por ejemplo, es típico en las organizaciones públicas el manual de misiones y funciones o el organigrama. También puede agregarse el análisis de sistemas informáticos viejos, ya sea el análisis del sistema en sí o documentación relacionada con algún sistema que esté por reemplazarse o mejorarse. La observación in situ permite tener un panorama de cómo las personas desarrollan sus tareas, cómo mueven los formularios, insumos, etcétera, etcétera. Nos sirve para tener un conocimiento algo superficial, pero también cuando uno quiere hacer un análisis de si hay que hacer conviene asesorar en alguna modificación en cuanto al movimiento de determinadas tareas, porque hay un congestionamiento excesivo en un lugar y se puede resolver de alguna manera. Muchas veces hoy en día se complementa con filmaciones para poder hacer un análisis posterior más tranquilo de las situaciones y verlo grupalmente.
Respecto de la primera de estas técnicas que sirven tanto de elicitación como especificación, ya hablando de técnicas que tienen que ver con el desarrollo del modelo adentro, una vez que está generado el diagrama de contexto y los límites también especificados, está la técnica del diccionario, que es una técnica que vamos a usar. Es una técnica sencilla, pero muy importante porque permite conocer la jerga propia de la disciplina con la que estamos interactuando. Fíjense que hay muchas palabras que a veces las usamos sin dimensionar las diferentes acepciones que tienen y le damos el significado correcto porque el contexto, el lugar en el que estamos, nos permite conocer exactamente de qué se trata la palabra esa. Pero que según la disciplina y el lugar tienen diferentes significados. Eh, en términos, por ejemplo, de una clase de electrónica o de electrotecnia, está claro cuál es el significado de la palabra resistencia. Pero si trasladamos eso a las ciencias sociales, la resistencia de grupos sociales a determinados cambios o determinadas situaciones tiene un significado diferente. Y si estamos hablando de la geografía argentina, de las capitales, de las provincias argentinas, el significado de la palabra resistencia es totalmente diferente. Entonces, cada disciplina, cada lugar normalmente tiene alguna jerga propia. Y el acceso a esa jerga nos ayuda a conocer, a dominar el lenguaje y las características propias de una organización, por ejemplo, como el hospital. Eh, es característico del lenguaje hospitalario palabras o frases, en realidad, como paciente horizontal o girocama. También es típico en la universidad, por ejemplo, el uso del término no docente. Si uno lo analiza literalmente fuera de la universidad, el término no docente simplemente significa una persona que no es docente. Sin embargo, en la universidad tiene un significado propio, muy particular. El desarrollo del diccionario es tan simple como eh, el par palabra o frase, puede ser, como vimos, hirokama, y su significado. Un ejemplo de eso está dado por paciente horizontal y el significado, persona que se encuentra internada en el hospital. De eso se trata un diccionario, generar la lista de todas las palabras o frases que son propias de ese dominio, o sea, significados que no los vamos a encontrar en un diccionario común de lengua, y su significado. Hay una forma más elaborada de eso que es conocida como léxico extendido del lenguaje, donde además de palabra y significado, se especifica cuál es el impacto que tiene esa palabra en el medio, en el dominio, como por ejemplo esta, paciente horizontal, persona que se encuentra internada en el hospital, tiene como impacto una descripción de lo que sucede cuando alguna situación en el paciente horizontal cambia. Cuando se produce el fin de la internación, eh, puede ser por alta médica o continuar en tratamiento en forma ambulatoria. Implica que se desocupa una cama. Bueno, a esto nosotros no lo vamos a usar, por eso está tachado. Vamos a usar simplemente la forma básica que está especificada acá como palabra
La técnica de casos de uso es una de las técnicas más importantes de especificación de requisitos. Es, en nuestro caso, complementaria con la técnica que vimos de diagrama de contexto, que nos sirve para especificar los límites de nuestro dominio y su relación con el resto del mundo. Complementaria con el diccionario, que nos ayuda a comprender la terminología propia del dominio. Ahora la técnica de casos de uso nos va a servir para documentar, diagramar, especificar cómo es el sistema por dentro en nuestro dominio, cuáles son los componentes, tanto humanos como recursos, cómo interactúan entre sí para resolver el objetivo, el o los objetivos del sistema. La técnica de casos de uso es una técnica que se remonta aproximadamente a la década del 80 del siglo pasado. Tiene que ver con la tecnología orientada a objetos. Se desarrolló poco después de la tecnología orientada a objetos, aunque no está circunscripta solamente a su aplicación con software orientado a objetos. La técnica de casos de uso se divide básicamente en dos partes. Una es la del diagrama de casos de uso, que vamos a ver ahora inmediatamente con esta diapositiva, y después viene los casos de uso propiamente dichos, que vamos a explicar de qué se trata en la diapositiva siguiente. Básicamente, en el diagrama de casos de uso lo que uno busca es entender alguna actividad particular dentro del dominio. En realidad vamos a terminar haciendo un diagrama con varios componentes y varios casos de uso, pero básicamente un caso de uso nos sirve para hacer una especificación muy genérica de una actividad donde hay un enunciado de la actividad denominada caso de uso por la técnica. En este caso, la actividad va a ser elaboración de historia clínica. Va a haber un actor o más de un actor, como vamos a ver en algunos ejemplos, que es quien interactúa con esa actividad. El diagrama se basa en un dibujo de este tipo de una persona que va a ser el actor. ¿Quién es el actor? Está identificado por un rótulo acá abajo, que es el médico, conectado con la actividad. Entonces, básicamente lo que tenemos es actor y caso de uso. El diagrama de caso de uso es, como dice acá, una parte nada más del modelo de la especificación que hacemos del modelo de actividad. En el caso de uso propiamente, lo que hacemos es construir una historia, relatar una pequeña historia que tiene que ver con cómo se desarrolla la actividad. Por supuesto, lo hacemos con un determinado formato para darle formalidad y para que todos los casos de uso, el relato de todas las actividades tenga un determinado formato, sepamos rápidamente cómo leerlos y poder compartirlos y discutir con el resto de los stakeholders para validarlos, mejorarlos, etc. En primer lugar, el caso de uso tiene una denominación. En este caso va a ser consulta médica. De todas maneras no es coincidente exactamente, vamos a ver, con el diagrama de caso de uso que vimos recientemente. ¿Por qué? Porque acá lo agrandamos un poquito al caso de uso
y en los actores, que es también parte de la especificación del caso de uso, ponemos dos actores, el médico y un administrativo. Ya vamos a ver por qué el administrativo. También parte del formato de caso de uso requiere que pongamos cuáles son los recursos que vamos a utilizar, o sea, qué elementos físicos básicamente, aunque podría ser software también, pero qué elementos vamos a usar en la historia esta, que es la historia clínica, de la consulta médica. Y después un diálogo. El diálogo tiene que ver con una secuencia donde se relata las acciones realizadas por los actores en el desarrollo de la actividad. Acá está numerada la secuencia y comienza con que el administrativo entrega la historia clínica al médico, posteriormente el médico revisa la historia clínica, anota fecha en la historia clínica, anota estudios clínicos realizados al paciente, los anota en la historia clínica, anota un diagnóstico y tratamiento al paciente. Posteriormente entrega la historia clínica al administrativo y finalmente archiva la historia clínica. Fíjense que se trata del relato de una actividad donde importa la relación de los actores con el recurso, con la historia clínica. No importa en sí el diálogo que tenga el médico con el paciente. De hecho, si ustedes se fijan, el paciente no es un actor en esta actividad, porque no importa qué es lo que habló el médico con el paciente. En realidad, lo que importa es cómo se fue transformando, qué es lo que fue pasando con ese documento que es la historia clínica a lo largo de todo el proceso. En definitiva, lo que haya pasado entre el médico y el paciente es una historia que va a estar asentada en la historia clínica. Pero acá lo que hacemos es el relato de la historia donde intervienen el actor médico y el administrativo. Aquí sí tenemos un diagrama de casos de uso que está en correspondencia con el caso de uso que describimos como historia recién. Figuran como actor el médico y el administrativo, que son los que intervienen en el uso de la historia clínica, en definitiva intervienen manejando información y documentación en la consulta médica. Y ponemos el paciente acá sin contacto porque el paciente no realiza ninguna acción, es totalmente pasivo desde el punto de vista de la historia. Sintéticamente, entonces, lo que vimos hasta ahora de la técnica de casos de uso es de que son secuencias de acciones protagonizadas por los actores. La secuencia de acciones tiene un nombre que es el diálogo. Y para que se ejecute ese diálogo, se necesitan actores, que son los protagonistas de ese diálogo, y el uso de recursos, que en este caso, en el caso de nuestro ejemplo, fue la historia clínica. Pero toda acción de la que vimos en la secuencia de acciones de una actividad en un caso de uso, necesita de condiciones previas para que se ejecute. Como cualquier acción en general, el hecho de que al cerrar un circuito circule corriente requiere de condiciones previas como la existencia de una diferencia de potencial. El caso de uso, hacer una secuencia de acciones, necesita también de condiciones previas existentes en el dominio para que la acción o la secuencia de acciones pueda llevarse a cabo.
En el caso de uso ejemplo de la consulta, tiene que haber una historia clínica del paciente. Es la condición previa para que el administrativo pueda llevar esa historia clínica al médico para que el médico pueda actualizarla. Si la historia clínica no existía, esa acción es imposible de realizar. Y también el paciente debe haber traído estudios clínicos probablemente. Esas condiciones previas para la ejecución de las acciones de un caso de uso se denominan precondiciones del caso de uso. Y las definimos, a las precondiciones, como el estado de aquellas cosas del dominio para que se pueda desarrollar el caso de uso. Acá tenemos esquemáticamente el diálogo del caso de uso y previo a la ejecución del diálogo se tienen que haber cumplido, tiene que haber una serie de precondiciones que son el estado en el que estaba el dominio previo al desarrollo del diálogo. Ahora, una vez que las acciones se desarrollan en el caso de uso, lo que están haciendo es modificando algún estado del dominio. Por ejemplo, el hecho de que se produzca este diálogo del médico anotando la fecha en la historia clínica, lo que está haciendo es producir un cambio en la historia clínica. Eso significa que una vez que se ejecuta el diálogo, el estado del dominio ya no va a ser igual a cómo estaba el dominio antes de la ejecución de las acciones. Por esa razón, la situación en la que queda el caso de uso, una vez realizadas todas las acciones, se denominan postcondiciones. Las postcondiciones lo que marcan son el estado modificado de uno o más elementos del dominio una vez que se ejecutó todo el caso de uso. Acá esquemáticamente agregamos las postcondiciones como estado de salida del desarrollo del caso de uso. Así podemos ampliar nuestro esquema de cómo se desarrolla el diálogo del caso de uso, agregando precondiciones y postcondiciones a el documento formal de especificación del caso de uso. En este caso, el caso de uso sigue siendo consulta médica. Por cosas que vamos a ver adentro del diálogo, vemos que en este caso agregamos el paciente como actor en la historia clínica. Como recursos tenemos dos ahora, no solamente la historia clínica, sino agregamos estudios complementarios. Y como precondiciones, tenemos que el paciente ya tiene una historia clínica elaborada por el médico. Como ya tiene esa historia clínica previa elaborada por el médico, empezamos el diálogo con nuevamente el administrativo entrega la historia clínica al médico, el médico anota la fecha de historia clínica y el paciente, esto está agregado, es nuevo en este caso de uso, entrega resultados de los estudios al médico. Fíjense que los estudios en sí están puestos como parte de los recursos. Y posteriormente el médico anota estudios clínicos, esos resultados que le trajo el paciente, se los agrega en la historia clínica y en este punto 5 del diálogo se produce una situación nueva. El médico anota diagnóstico y tratamiento del paciente.
pero también puede suceder que los los resultados de estudios que trae el paciente no sean suficientemente determinantes como para que el médico decida ya un tratamiento o inclusive esté en condiciones de hacer un diagnóstico certero. Entonces existe la posibilidad de que el médico presuma algo, entonces anote un diagnóstico presuntivo e indique nuevos estudios al paciente. Entonces acá lo que se produce en la secuencia es una opción donde o se da la situación A del hecho de que el médico anota diagnóstico y tratamiento, o puede darse la situación B, que el médico anote un diagnóstico presuntivo e indique nuevos estudios. Esa situación de que es una cosa o la otra se denota con esta barra vertical que quedó un poquitito tapada acá, que es desde el punto de vista lógico una OR. Después el diálogo continúa con el punto 6, donde el médico devuelve la historia clínica al administrativo y el administrativo archiva la historia clínica. Entonces, esa situación de consulta médica ya terminó y el estado del dominio ya no es el mismo que antes porque la historia clínica ahora está actualizada con nuevos datos y además esos nuevos datos indican que el paciente tiene un tratamiento prescripto o el paciente tiene indicación de nuevos estudios. Ese es el estado nuevo en el que se encuentra el dominio. Está actualizado el estado del dominio producto de las acciones realizadas en este caso de uso. Finalmente, de manera genérica, un caso de uso lo describimos de esta manera, para sintetizar lo que hablamos recientemente. El nombre del caso de uso, que tiene que ser un nombre significativo de la actividad que se realiza, los actores que intervienen, o sea, aquellas personas o no necesariamente personas, podría ser algún software, agente de software que intervenga activamente con algo significativo en la modificación de la información, actuando directamente en modificación de información, transporte o modificación de recursos. Posteriormente hay que describir las precondiciones, o sea, aquellos elementos del estado existente en el dominio que van a ser modificados durante el desarrollo del diálogo. En el diálogo va a haber acciones que afectan tanto el desarrollo interno del caso de uso como acciones que modifican el estado del dominio, que en definitiva es lo que más nos interesa, y puede haber acciones que son obligatorias, como en general casi todos los elementos del diálogo anterior que vimos, o algunas opcionales como las del punto 5, que se puede dar una u otra. En realidad vamos a ver con algunos ejemplos posteriormente algunas pequeñas variantes más respecto de esto. Finalmente, los estados modificados en el dominio producto de las acciones se describen en las poscondiciones. En general, en cualquier organización, por más chica que sea, nunca se puede describir con un solo caso de uso. Siempre hay que acudir a varios casos de uso. En organizaciones relativamente pequeñas, como una policlínica, donde hay varios consultorios y quizá un laboratorio, alguna cosa por el estilo, normalmente se requiere algunas decenas de casos de uso y en organizaciones grandes quizás algunos cientos. Un caso de uso siempre tiene que modelar un proceso
simple, un conjunto de acciones relativamente pequeño. Esto lo decimos porque cuál es el límite de actividades de un determinado caso de uso es una decisión de diseño. No hay una fórmula matemática previa como para determinar hasta aquí llega mi caso de uso o pongo de tales acciones. Eso vamos a ir desarrollándolo a medida que hagamos algunos ejemplos, pero siempre si el proceso que estamos describiendo es complejo, normalmente conviene subdividirlo en subprocesos. Así es más fácil de manejar, inclusive cuando hay que hacer que lo lea el resto de los stakeholders, cuando hay que modificar alguna acción, algún estado, alguna cosa por el estilo. ¿Cuándo decimos que un proceso es complejo? Bueno, cuando tiene muchas acciones. Si el proceso tiene en su secuencia del diálogo 12, 15 acciones, ya hay que pensar de que hay que subdividirlo. Si tiene muchos condicionantes para las acciones, todavía no vimos los condicionales, pero si hay muchos condicionales que hagan que se complique la secuencia de actividades, normalmente conviene subdividirlo y especialmente cuando los condicionales son interdependientes. Por ahora no hemos hablado del tema de condicionales, pero esto se va a aclarar en otras diapositivas. En este caso de uso, también de consulta médica, vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos en casos de uso anteriores. En realidad, en un par de ejemplos anteriores de casos de uso de consulta médica, pero vamos a agregarle un poco de complejidad, nuevas tareas, nuevas acciones en el caso de uso, que vamos a tratar de no complejizar este caso de uso, sino delegar en otro caso de uso ese conjunto de acciones. Además de eso, vamos a ver de qué trata esto del condicional que mencionamos en el ejemplo anterior, en realidad en una diapositiva anterior. En este caso de uso, los actores son los mismos, el médico, el administrativo, el paciente, los recursos también, la precondición también, el paciente como precondición ya tiene una historia clínica previa elaborada. Por lo tanto, el caso de uso puede comenzar con la entrega por parte del administrativo de la historia clínica al médico, porque esa historia clínica ya existe. Segunda línea, el médico anota la fecha, el paciente entrega los estudios clínicos al médico. Fíjense que hasta ahí no cambia nada. El médico anota los estudios clínicos realizados al paciente en la historia clínica y en la línea número 5 del diálogo se producen estas diferentes posibilidades. Las dos primeras ya las habíamos visto. Una posibilidad es de que el médico anote diagnóstico y tratamiento del paciente porque con la información que tiene considera que ya puede diagnosticar y prescribir tratamiento. En el B, el médico anota el diagnóstico presuntivo e indica nuevos estudios, pero después aparece un ítem C. En el ítem C es otra posibilidad, fíjense que aparece también con la barra vertical, por lo tanto es A o B o C. El médico decide internar al paciente, coma, y el siguiente línea de diálogo es caso de uso generar orden de internación al paciente. Entonces, lo que está ocurriendo acá es de que el médico, por alguna situación, decide que al paciente hay que internarlo inmediatamente y
En este caso de uso en particular de consulta médica, no nos conviene, no queremos agregar todas las complejidades que pueden surgir de la generación de una orden de internación al paciente. Por lo tanto, anunciamos acá que hay otro caso de uso especificado en otra parte que se refiere a la generación de orden de internación al paciente. Y así en este caso de uso nos desentendemos de este tema de la generación de la orden de internación. Un detalle dentro de esto es que existen acá estas llaves. En C, en B también pasaba lo mismo. Hay una apertura de llaves, un primer ítem que es la decisión de internación al paciente, después de la coma un segundo ítem que es el caso de uso y cierre de llave. En realidad, las llaves nos están anunciando que hay una secuencia interna, normalmente de 2 o 3 líneas nada más separadas por comas, dentro de esa actividad, digamos, dentro de la actividad 5 y particularmente dentro de algunas de estas o A o B o C, hay una pequeña secuencia de acciones. En C hay una pequeña secuencia de 2 acciones y en B también hay una secuencia de acciones, dada por el médico anota el diagnóstico presuntivo y en segundo lugar indica nuevos estudios al paciente. Después aparece la línea 6, que el médico entrega la historia clínica al administrativo. Y en la línea 7 dice que si 5A o 5B, o sea, las acciones de las 5 fueron A o B, el administrativo va a archivar la historia clínica y, en cambio, si se dio la opción 5C, el administrativo va a transferir la historia clínica. Esto de si una cosa o si la otra cosa es exactamente lo mismo que ocurre en programación. Los que vieron Java o Python o cualquier lenguaje de programación es un if o un condicional. Bajo una condición lógica de que el conjunto de acciones haya pasado por 5A o por 5B, se va a dar esta primera opción y en el caso de que haya pasado por 5B, o sea que haya una orden de internación, se va a dar esta segunda opción de transferencia de la historia clínica. Finalmente, las postcondiciones nos indican que la historia clínica ya está actualizada, independientemente de qué haya pasado, si se archivó o si se transfirió, hubo un cambio de estado en la historia clínica y está actualizada. Y la segunda postcondición nos dice que si se dio 5A, tiene tratamiento prescripto, y si se dio 5B, el paciente tiene indicación de nuevos estudios. Fíjense que no aparece la condición 5C, la postcondición 5C, porque la postcondición 5C no la podemos inferir de acá debido a que se derivó a otro caso de uso y nosotros no conocemos el resultado de ese otro caso de uso. En este diagrama de casos de uso que responde al problema anterior, al caso de uso que vimos anteriormente, podemos entender para qué sirve el diagrama, o por lo menos empezar a entender para qué sirve el diagrama de casos de uso. En este caso teníamos dos casos de uso. En realidad especificamos solamente uno, no hicimos ninguna descripción del segundo, de la generación de orden de internación, pero vimos que la consulta médica, el caso de uso de la consulta médica, en algún momento había una delegación al caso de uso de generación de orden de internación que hay acá. Eso se especifica en un diagrama de casos de uso, esa delegación, con una flecha
que de alguna manera nos está diciendo que la generación de orden de internación es como que está metida dentro de la consulta médica. Por ahí no es muy intuitivo si la flecha debe ir en un sentido o en otro, pero por convención la delegación se hace de esta manera, o sea, del delegado, del caso de uso delegado, hacia el caso de uso delegador. También podemos ver cuáles son los actores que intervienen en cada caso de uso. El médico interviene en la consulta médica y en la generación de orden de internación, como el administrativo también, y el paciente solamente en la consulta médica porque, aunque no lo hayamos especificado, en realidad deberíamos haber escrito el otro caso de uso, el paciente en el caso de uso de generación de orden de internación es una entidad totalmente pasiva. Entonces, como síntesis, el diagrama de casos de uso, pensemos que, como decíamos anteriormente, en cualquier sistema, por pequeño que sea, va a haber decenas de casos de uso. Y si no tuviéramos el diagrama, poder tener noción de cómo se relacionan entre sí las actividades, los casos de uso, sería prácticamente imposible. Entonces el diagrama nos permite ver de un pantallazo cuál es la relación existente entre los diferentes casos de uso y cuáles son los actores involucrados en cada caso. Podemos entonces dividir o subdividir un sistema en diferentes funcionalidades o conjuntos de actividades que se represente en cada caso con casos de uso. Los casos de uso en conjunto van a permitir modelar los procesos del sistema organizacional. Y lo van a poder hacer de una manera que, como es básicamente hecha con texto, formateado, con determinada estandarización de actores, precondiciones, poscondiciones, secuencia en el diálogo, pero permiten que diferentes stakeholders interesados en el sistema, provenientes de diferentes disciplinas, puedan interactuar con esa especificación de la organización y por lo tanto opinar, modificar, etc. Los actores entonces son no solo personas, sino sistemas, o pueden ser partes de la organización, y en relación a lo que habíamos visto con el diagrama de contexto, también son actores, personas, sistemas u organizaciones que son externas al sistema y que interactúan con la caja negra en todo el proceso de desarrollo informático, hasta automatizar una organización, una parte de la organización, lo que hemos en definitiva definido como dominio. Esta parte, la ingeniería de requisitos, que nosotros la hemos sintetizado en un proceso de licitación, o sea, donde tomamos conocimiento de cómo es la organización, cómo funciona, cómo interactúa con el mundo. La hemos especificado haciendo uso de diagrama de contexto, ayudándonos de un diccionario para entender la jerga del dominio, y finalmente desarrollado los casos de uso, donde plasmamos toda la funcionalidad interna de la organización como sistema, o sea, toda la relación entre los componentes para dar vida a los objetivos de ese sistema. Son solo la primera parte del desarrollo de un sistema informático. Esa parte
que permite que una vez que la validamos con el resto de los stakeholders, la podemos trasladar o nosotros o técnicos en el área informática, trasladar a un lenguaje de diseño del software. Como es esa primera parte de especificación, es importante entender que cualquier desvío de la realidad, cualquier cosa que esté mal diseñada o no diseñada, que nos hayamos salteado en el diseño, puede generar problemas importantes en el futuro, desde el punto de vista de tiempo de desarrollo y desde el punto de vista económico, muy grandes por el impacto que puede tener el volver atrás para modificar una serie de cosas realizadas.